En algún momento nosotros mencionamos otro eje de los cuales vamos a hacer hincapié, que es el aprendizaje para la comprensión, que está en consonancia con esto que venimos hablando y transitando, haciendo una síntesis de lo que estuvimos trabajando. Vimos proyecto tecnológico. Vamos a hacer una actividad de proyecto tecnológico relacionado con el diseño de una situación problemática. Mariano, ahí estamos dando acceso a Mariano. Entonces, la idea es que nosotros trabajemos con un aprendizaje significativo, ¿sí? Nosotros ofrecemos una propuesta significativa a nuestros estudiantes y en esto es muy importante tener en cuenta el aprendizaje para la comprensión, es decir, qué es lo que comprende el alumno, cómo conocernos, cómo entender la comprensión del mismo, cómo se va internalizando el conocimiento científico-tecnológico en el campo cognitivo del estudiante y qué podemos hacer en consecuencia, ¿no? Qué aplicación nosotros podemos trabajar a partir de esa comprensión. Hay un autor que estuvo en la Argentina en el año 2002, que se llama David Perkins, que es autor de la teoría cero del aprendizaje, es un pedagogo científico y matemático americano. Disculpe, Walter, profe, si se pueden silenciar porque si no, no se le puede escuchar bien al profe. Bueno, si pueden ponerse los micrófonos, se agradece. Bien, perfecto. Bueno, decía, David Perkins, pedagogo, matemático, científico, creador de la teoría cero del aprendizaje, estuve invitado a la Argentina por Telefónica en el año 2002, nos brindó unas conferencias muy jugosas, y él habla básicamente de las preguntas que nos hacemos sin sin haber leído la teoría cero del aprendizaje de David. Nosotros nos hacemos las preguntas que él mismo se hizo en la década del 70, en Harvard decía, que tienen que ver con el qué, el cómo, el cuándo, qué enseñar, cómo enseñarlo, cuándo enseñarlo, y ya en esa época él pensaba en lo perecedero que es el conocimiento, aún sin el avance científico que tenemos hoy día. En este marco, bueno, vamos a ver, sin más preliminares, vamos a ver un pequeño video de Perkins. Ustedes permítanme incluir a Valeria, si no se va a quedar afuera de la proyección. Bien. Vamos a compartir entonces un video corto que también ustedes lo tienen en el campus. Vamos a... Bien. ¿Lo tienen en pantalla? No. A ver, vamos a compartir. La entrevista de David Perkins. Un segundito. Ahora sí. Bien. In today's world, I think we are in a very special moment in education. A moment of crisis in a way, but a moment of opportunity. For a long time in most educational settings, we have educated for the known, for the established knowledge, for the established skills, for the established routine, and for a long time that's been enough. But we face a very complicated world today. We face a world of globalization, of economic interaction. We face a world where people need to communicate with sophistication, need to think ahead, need to plan.
We face a world where the best professional opportunities require sophistication in communication, in thinking, and in collaboration. We basically face a world where the old pattern of education does not do so well. Instead of education for the known, we need something that almost sounds like a paradox. We need educating for the unknown. It means that what today's children learn needs to prepare them with great flexibility for a world and for personal lives that may go in many different directions. The big picture, there are only two fundamental questions about education: how to teach and what to teach. Now, the first question, how to teach, gets a great deal of attention from researchers, from professors, and from teachers. It's all about methodology. And it's a tremendously important question. Absolutely. However, what gets neglected a little bit is what to teach. We teach more or less the same thing today that we did 10 years ago, or 20 years ago, or even 50 years ago, with a little bit of updating. The question we have to ask is, today, this topic, is it likely to play a significant role in the lives today's learners are likely to live? If you ask that question about a typical curriculum, here you might say yes, there you might say no. Take the way we study history. Often we study history as a matter of looking closely at particular events. Let's say the French Revolution, the American Revolution, the Roman civilization. It's all about those episodes. Well, those specific episodes aren't going to come up again. They're past. But if the study of history is reframed so those episodes become lenses to look at the way the contemporary world works, to look at the way the world of the future works, or to look at other slices of history, then they're much more powerful. So one has, if you like, reframed the study of a particular to function much more broadly, and therefore it becomes much more meaningful in the lives learners are likely to live. There are many features of today's world that change the opportunities of education. But for me, maybe the most important is digital technologies. They really create marvelous opportunities for a style of learning that is deeper and broader. What we want is to recognize the power of digital technologies to be educationally transformative rather than to do traditional education in a seemingly modern way. To me, this means not just that technologies provide quicker access to information, which they do, not just that technologies provide a more convenient surface for writing, which they do, but that technologies bring with them what are sometimes called virtual worlds, whole ways of interacting and being, opportunities to create, opportunities to express that simply weren't there before. There are many ideas in science that are very hard to conceptualize, but technologies can provide ways of visualizing these and ways of exploring these concepts actively that are much clearer than a set of equations on a page and much sharper than whatever visualizations one can make without technological aids. What does relativity look like when you move near relativistic speeds? This is very hard to visualize, and the equations for it are impossible. But it's quite easy to create virtual environments where one can experience relativistic effects. So the opportunities here are wonderful, and I look forward to an era where they will be taken, those opportunities, more and more every day,
in the rhythm of learning in our schools. Bueno, a ver, de lo que escuchamos decir a David Perkins, a mí se me ocurre que hay dos cuestiones fundamentales, que es qué enseñar y cómo enseñar. El cómo enseñar, quizás ya hemos trabajado algo, hemos visto, hemos esbozado alguna idea respecto de los modos de ser docente, cómo nosotros vamos variando la puesta en escena en función de un montón de variables, en función de un marco sociocultural del estudiante actual, en función del contenido que nosotros tenemos que abordar y cómo avanza científicamente, pero también la idea es el qué enseñar. Bueno, justamente eso, ¿no? El qué enseñar. Bueno, los escucho a ver qué opinan ustedes de lo que se dijo en este fragmento de conferencia o de entrevista, y pensemos siempre en el contenido que nosotros tenemos que enseñar en nuestros cursos, la mayoría de ustedes ya está trabajando, y cómo yo hago esa propuesta, cómo yo hago la puesta en escena de un profesor o de un docente liberador, terapeuta, ejecutivo. Bueno, a ver, los escucho. Y después seguimos discutiendo sobre el tema. Como si fuera liberador, está bueno, pero como para decir algo más como si fuera una valija de herramientas que tenemos. Porque primero hay como que enseñar a usar esa tecnología, que es medio lo que dice el cómo. El cómo. ¿Sí? El cómo te referís al cómo. Es muy importante porque así podemos entrar como en el terraplanismo, cosas así, digamos, que también están en las nuevas tecnologías. Entonces, el cómo me parece muy importante y sí como una valija de herramientas para este docente liberador. Sí. Está bueno haciendo el parangón con los modos de ser docente, pero bueno, Perkins habla del cómo, del qué. Después vamos a tener el cuándo y el dónde, ¿no? Pero el qué también. Nosotros, si bien es cierto que hemos avanzado notablemente en los últimos años respecto a la propuesta curricular, porque los currículums se han ido actualizando en función de las nuevas tecnologías, muchas veces seguimos con modelos antiguos o con un ayornamiento un tanto ficticio o con una actualización no del todo sustancial. Como dice el autor, que dice en algún momento, dice, bueno, nosotros hacemos como si estuviésemos trabajando ya en el siglo XXI, pero a veces no es tan así. A mí me gustaría que también discutamos respecto del qué. El qué significa el recorte de conocimiento que yo hago o que hace el sistema para brindarle al alumno educación. Es decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a enseñar pensando que este muchachito, este estudiante, en meses va a tener que intervenir, va a tener que trabajar, va a tener que insertarse en un modelo o en un mundo productivo que es totalmente cambiante? Y hay que ver si lo que nosotros elegimos o el sistema para enseñarle sigue siendo válido, ¿se entiende? Más aún cuando tenemos una carrera de 6 años, de 5 años, en una escuela media técnica, que, bueno, ¿qué pasa de acá a tanto tiempo? Porque hoy es un montón el tiempo, donde los cambios sufren modificaciones constantes. Sí, alguien quiso hablar y yo lo interrumpí. No, yo lo llevaba a la práctica real, Walter. O sea, yo trabajo con adolescentes y con adultos. Estudiantes adultos del CFP, donde la tecnología está todo el tiempo, porque soy del curso de edición de video, entonces como es una constante. Pero digo, hay una brecha enorme con los adultos, porque te pasa que cuando vos no lo practicás, no lo incorporaste en tu escuela primaria o secundaria, llegás a lo tecnológico con niveles de frustración muy grandes. Entonces ahí hay
una transición que hacer de generar seguridad y de plantear que es como el auto, que cuanto más lo manejas, más aprendes a manejar, ¿no? Sí. Pero claro, hay que ir por ese lado de la frustración, porque por momentos es, no, profe, yo esto no puedo, no me sale, no me, viste, como... Está bueno el aporte que vos hacés, porque lo hacés desde una mirada de formación profesional, y aquí es donde entra en juego el profesor terapeuta. No terapeuta en términos de psicología, o sí, si se quiere, porque trabajar la inteligencia emocional también es abordar en aspectos psicológicos, pero el tema de la resiliencia y el tema de sostener y avanzar sobre la frustración que produce en un adulto la tecnología es sumamente importante. Y está dentro del espectro de preguntas que se hace el autor del cómo enseñar, ¿no? En este mundo científico-tecnológico, adultos que tienen otro marco sociocultural y que muchas veces en nuestros cursos de formación profesional conviven, porque tenemos estudiantes de 16, 17, 18 años con adultos que tienen intereses que están ligados directamente con el mundo del trabajo. Así que es todo un tema que nos plantea David Perkins. Nos pasa también la brecha digital. Tengo estudiantes adolescentes que no tienen computadora, tienen celulares, pero no es lo mismo un Instagram que un Drive. No es lo mismo un programa como el Adobe Premiere que mandar algo por chat, digamos. Sí. Entonces ahí aparece también problemáticas que tienen que ver con, no somos yanquis como este señor, digamos. Sí, pero de todas formas vos fíjate que los planteos son desde, a ver, el análisis de esta situación no es actual. Si uno empieza a estudiar, después se les recomiendo la teoría cero, de las preguntas con las cuales, esto da pie a analizar los procesos de enseñanza para la comprensión, ¿sí? Es lo que yo quiero que ustedes aborden. La comprensión, cómo conocemos nosotros o cómo sabemos nosotros si el estudiante comprendió, ¿sí? Fundamental. Pero estas preguntas se hacen en los centros de élite, en lo que hace a educación de la década del 70 para acá. Quiere decir que no es nuevo. La inteligencia artificial no es nueva. Yo ayer, o antes de ayer, fui a una muestra de realidad inmersiva, de realidad aumentada, y hace unos años atrás, charlando con gente de una universidad, yo me atreví a comentarle y decirle, mirá que la realidad aumentada, la realidad inmersiva, es una maravillosa herramienta para poner en funcionamiento un montón de cuestiones educativas que hacen al acercamiento del estudiante a la realidad. Es decir, gente que en mecánica, en técnica, en medicina, pueda introducirse en un motor, conocer cómo funciona, interactuar, porque vos vas a poder interactuar dentro de un motor o dentro de un cuerpo humano, a través de esta realidad aumentada, bueno, es algo que va a venir seguramente en los próximos años a la educación. Esto hace unos cuantos años ya. Hoy ya es una realidad. Y en el futuro se van a abaratar los costos de los equipos y vamos a tener realidad aumentada en nuestros institutos, en nuestras escuelas, en nuestro centro de formación profesional. La brecha, obviamente, que es bastante intensa en lo que hace a chicos de marco sociocultural, chicos del Reel y chicos del Instagram y chicos de los streaming. Y llevar a los adultos es complicado. Esto es un desafío para nosotros. Entonces, hay que leer esto y hay que trabajar los tópicos de comprensión. ¿Sí? Conocer cómo comprende, cómo se internaliza un conocimiento en un chiquito de 16 años y en un adulto también es parte de nuestro trabajo, es parte del análisis de la teoría cero, ¿sí? Que no es nada fácil. Hay muchos conceptos que tienen que ver con la educación, con preceptos educativos que van más allá de un curso,
¿sí? Son cuestiones de educación, de teorías de la educación mucho más complejos en cuanto a esto de cómo internalizar en un campo cognitivo con un marco sociocultural distinto, porque nosotros tenemos chicos que hoy les cuesta muchísimo hacer reflexión y adentrarse en un texto y demás. Bien, y también tenemos el adulto que viene a nuestro centro de formación profesional para recibir información muchas veces específica, y es cierto que también nosotros no tenemos la posibilidad de poder darle ese valor agregado. Como decía Ana, Ana trabaja edición, pero hay muchas de estas cuestiones que tienen que ser enseñadas también en un curso de electricidad, en un curso de textil, en un curso de joyería, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tipo tiene que trabajar con tecnología, vender su producto, y esto tiene que ver con usar el Instagram, las redes, utilizar los programas. Es increíble cómo va avanzando la tecnología. Hasta hace unos meses no teníamos, los Reels eran, bueno, los chicos, pero los adultos, no trabajaban Reel con programas de edición de videos. Hoy los programas de edición de videos los tiene cualquiera. Y todos hacen producción casi profesional de la venta de su producto o de su servicio. Claro, igual Walter ahí, te freno un segundo, tienen todos estos programas, pero no tienen el lenguaje audiovisual, que es lo que proponemos en la escuela en el módulo 1. El lenguaje audiovisual no es una cuestión tecnológica, digamos, ¿no? Bien, ahora. Me parece otra capa, ¿no? Como para que sea el equilibrio, que era un poco lo que me refería en la anterior. Bien, muy bien. Bueno, tenemos algunas interacciones acá a través del chat. Ejemplo, niños de 5º grado que están acostumbrados a que todo lo tienen rápido. Claro, se sirve en muchos casos para vender el servicio que uno hace. Sí, claro, el tema es que cuando estamos ligados a un curso de formación profesional con estándares muy taxativos, contenido duro que el estudiante tiene que aprender para poder rendir a posteriori un examen de protocolos o de matriculación, a veces es difícil darle ese valor agregado. ¿Sí? Ese valor agregado de que pueda trabajar ese proyecto tecnológico y trabajar su dossier o carpeta de proyecto y que vaya generando, que vaya aprendiendo el idioma técnico gráfico. A veces en pocos meses, en nuestro curso de formación profesional, eso no es posible. Bueno, obviamente que también lo tenemos que tener en cuenta. Y como dice Perkins, en su teoría de la educación, pensar el qué, cómo, dónde y cuándo. Todo esto, nuestros cursos, nuestra cultura institucional también nos limita en muchos aspectos. Bien, en cuanto, a ver, tengo otras interacciones acá. Estaría bueno centrarnos en algo que le enseñe, además, eso le puedo aprovechar para la vida cotidiana. En cuanto a lo digital, podemos buscarle una enseñanza más lúdica, para que quizá también le sume para otros ámbitos. La frustración es algo que se ve mucho, pero trato de dar contención a mis alumnos, por ejemplo, niños de 5º grado que están acostumbrados. Bueno, yo me imagino que, no sé quién está hablando, Cecilia, trabaja en el nivel primario, ¿sí? Que es otra área que tiene un tratamiento quizás mucho más, obviamente, lúdico, y que escapa en alguna medida lo que estamos nosotros trabajando en cuanto a la vinculación con el mundo del trabajo. Pero también es cierto que en chicos de inicial o de primaria, nosotros sentamos las bases para la adquisición de ese marco científico-tecnológico que luego se convierte en práctica profesionalizante. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos tecnología en primaria a través del maestro curricular y generamos el proyecto tecnológico desde chicos, nosotros estamos generando esa adquisición, esa comprensión de un mundo científico-tecnológico muy cambiante. Perkins, ¿qué hace con la comprensión? A ver, ¿cómo nosotros sabemos, y estas son cuestiones que son herramientas que tenemos que adquirir, cómo sabemos nosotros que un estudiante comprendió lo que nosotros le quisimos enseñar? Recuerden que tenemos dos proyectos. Proyecto de enseñanza por un lado, a cargo nuestra, y proyecto de aprendizaje o proceso de aprendizaje a cargo del estudiante, donde él es el responsable. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros que nuestra propuesta fue comprendida?
¿Cuáles serían las herramientas que contamos para conocer o tener esa información? ¿Qué les parece? Y una de las, hola, ¿qué tal a todos? Una de las maneras es una pregunta, pero no una pregunta que diga qué es lo que se leyó, sino una pregunta con un pequeño problema. Bien, Porque a veces cuando hay un problema, uno obliga sí o sí a aplicar lo que aprendió, y si no puede solucionar el problema, hablamos de un problema cuando arrancamos sencillo, ¿no? Obliga a manifestar si se entendió o no se entendió. Si no se entendió, no puedo ni siquiera plantear el problema. Yo, por lo bien, menos en mi experiencia, trato de tirar, hacer así, con problemas. bien, bien. Acá yo tengo una participación, a ver quién me está hablando, porque también me están ingresando. Diagnóstico. Alguien me habla, Virginia, habla del diagnóstico. ¿Qué es esto, Virginia, diagnóstico? ¿En qué marco vos estás planteando el diagnóstico? ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Dale. Y yo pienso que primeramente también tenemos que conocer en profundidad, aparte estamos hablando de aprendizaje, pero lo primero que hacemos es conocer a los alumnos y a través de ese mismo diagnóstico los conocemos a ellos, vemos qué capacidades tienen, qué conocen, ¿no? Y de ahí, bueno, es cómo nosotros nos vamos a enfrentar a ese grupo. Y al mismo tiempo pienso también en los recursos con los que contamos, Bien. que también es importante, porque a veces no, uno es lo que quiere y otro con lo que se encuentra, tanto Sí. el recurso humano como el recurso material. Sí. Cuando vos haces un diagnóstico, a los efectos de conocer cuáles son los aprendizajes previos de ese estudiante, ya sean de educación formal o de la vida cotidiana, también vas a utilizar herramientas para conocer la comprensión de ese estudiante. Nosotros nos centramos en el momento en el que enseñamos algo, por mínimo que sea, y queremos conocer si se comprendió. Un poco Sebastián decía, bueno, le hacemos una pregunta respecto de una situación problemática y volvemos a la instancia en donde hablamos de proyecto tecnológico, donde nosotros teníamos que resolver, el estudiante tenía que resolver una necesidad concreta, tangible, relacionada con la realidad, con su mundo, y ahí se disparaba, bueno, todo el tema, todo nuestro paradigma educativo, si se quiere. Conocer si el alumno comprendió implica abordar, qué sé yo, muchos tópicos de comprensión que son complejos y que tienen que ver con estructuras. Ahora bien, la mayoría de nosotros siempre utilizamos herramientas de conocimiento o de búsqueda de información más que nada. Sebastián nos proporciona una salida, bueno, hacer una pregunta, proponer una situación problemática, y acá es donde empezamos a afinar un poco esas preguntas, que esa situación problemática tenga una complejidad creciente a la que el estudiante viene acostumbrado a resolver, que esa situación problemática pueda enlazar un contenido nuevo. Hay todo un proceso que nosotros llevamos adelante que tiene que ver con el acompañamiento. ¿Quién conoce el concepto de zona de desarrollo próximo en este curso? Gladys conoce la zona de desarrollo próximo. A ver, Gladys, contanos, ¿qué sería esto que, bueno, a priori es como abstracto, ¿no? Zona de desarrollo próximo. Recuerdo algo así, que es Sí. la gran diferencia con Piaget. Vygotsky dice zona de desarrollo próximo, Sí. porque es el andamiaje que tiene que dar el profesor, maestra, al estudiante. Es como un acompañamiento Bien, hacia el siguiente paso del conocimiento, bien, que vendría a estar relacionado con esta complejidad que dice el compañero, creciente, bien, hacia el próximo paso del escalón gradual del conocimiento al que lo queremos llevar. Porque bien. la evaluación tiene otro sentido ahora. No se ve solo la evaluación a ver cuánto sabes. Sino yo creo que todos lo hacemos. Evaluamos de manera permanente. Con Sí, nuestras ahí, preguntas, con nuestras sí, intervenciones. sí, claro. Es Acá otra mirada. nos adentramos en otro tema que es la evaluación.
Que en realidad, bueno, cuando yo busco información, evalúo la comprensión. Yo evalúo todo el tiempo, como decís vos. Evalúo a partir del diagnóstico que recién mencionabas, pero también si el estudiante comprendió. Esa zona de desarrollo próximo tiene que ver con el acompañamiento que yo hago como educador de el punto inicial, en donde yo estoy, como dice Gladys, andamiando un conocimiento. Andamiando significa partir de un conocimiento ya adquirido, previo, en alguna circunstancia, y proponer un nuevo aprendizaje, incorporar en la estructura cognitiva del estudiante un nuevo aprendizaje, y ese punto es un trayecto, ¿sí?, en el cual acompañamos al estudiante hasta que él solo pueda resolver. En ese momento, cuando en el punto B, es como si fuese un camino, en ese punto B el estudiante ya tiene internalizado el conocimiento. Ella agrega Vygotsky, Piaget, y esto tiene que ver con el contexto, cómo el estudiante va trabajando con sus pares la adquisición de ese conocimiento, puede resolver solo. Y a partir de ahí el ciclo comienza a funcionar porque en función de esa adquisición yo voy a plantear un nuevo aprendizaje, la adquisición de nuevo contenido. Piénsenlo en términos de sus especialidades, ¿sí? Si yo estoy enseñando una destreza, en principio reflexiono cuál sería el modo de utilizar un instrumento, una herramienta, el porqué de un gesto profesional, en función de utilizar una herramienta adecuadamente, ejerciendo mayor presión, parándome adecuadamente. Eso lo hacemos a partir de la reflexión, como utilizar una herramienta. A ver, este instrumento, ¿cuál instrumento utilizarías para cortar, para cerrar, para limar? Bueno, el estudiante tiene que, en función o en virtud de la morfología de ese instrumento, reflexionar y discernir cuál sería el mejor elemento para trabajar. A partir de ahí, el gesto profesional, vamos acompañando al alumno en cuanto a su adquisición, y en ese punto B, cuando llegamos que él está internalizando el conocimiento, bueno, nosotros necesitamos información y necesitamos conocer si el alumno comprendió. Planteo una situación problemática con complejidad creciente, ¿sí?, a través de una situación problemática, como decía Sebastián, un problema a resolver, o bien también encuentro otras herramientas. Aparte del planteo de un problema a él, al estudiante, ¿qué otra cosa puedo hacer yo para saber si él comprendió? A ver, en términos normales, ¿no? Nada que sea muy complejo. ¿Cómo conozco yo si ese estudiante comprendió lo que quise enseñarle? Aparte del planteo, como vos decís, que es una herramienta muy válida. Tiene que existir algún otro elemento. A ver, un elemento muy básico que usamos todo el tiempo y que nos da la pauta de la comprensión del alumno. Que inclusive lo hablamos en el proyecto tecnológico. Un trabajo práctico, dice Paula. Claro, el trabajo práctico tiene mucho que ver con lo que dijo Sebastián. El planteo, la proposición de la resolución de una situación problemática. Pero cuando nosotros le decimos al alumno que le explique al compañero, ¿sí?, de alguna manera no estamos tomando información del grado, del alcance de la comprensión de la temática que nosotros quisimos enseñar. Si el estudiante puede explicarle a un tercero, ¿sí?, vamos a tener la certeza de la comprensión. Y acá es donde entra en juego un montón de capacidades, búsqueda de capacidades, cuando nosotros le hacemos explicar, pero también hacemos intervenir agentes externos. Yo decía, cuando hablamos de proyecto tecnológico, la necesidad de incluir otros agentes que no sean el propio docente. Otros estudiantes avanzados, otros docentes de laboratorio, de aula, de taller, de otros cursos. En formación profesional nosotros tenemos un montón de cursos conviviendo en un mismo centro y de alguna manera
ese proyecto curricular me podría permitir la participación de otros agentes externos. Si el estudiante comprendió, lo va a saber explicar, va a tener Es un la concepto de herramienta de... educación popular, además. O sea, que es un concepto de educación popular. ¿Cómo reponemos, por ejemplo, algo que se perdió otro estudiante porque no vino o porque no estuvo a partir de la comprensión del estudiante que sí estuvo, ¿no? Y entonces él le repone de alguna manera ese conocimiento y ahí sabemos que lo comprendió o no. Sí, claro. E inclusive nosotros acá tenemos conceptos que están relacionados con el aprendizaje para la colaboración, Claro, el hablaba de aprendizaje Freire. para la cooperación. Vos cuando te referís de educación popular, lo ponemos en términos de un modelo de educación cooperativa, Sí. donde los estudiantes tienen o van adquiriendo roles, hay un intercambio de roles, pero acá lo fundamental es conocer desde el punto de vista de la comprensión si él entendió, si internalizó ese aprendizaje. Bueno, explicándolo, y fíjense ustedes lo interesante y lo necesario, estrictamente necesario, que es que él pueda explicar, que pueda comprender, porque él va a plantear una terminología específica, va a poder defender, ¿sí?, lo que comprendió y sienta las bases luego de la defensa del proyecto tecnológico del que decimos tan importante en un paradigma educativo actual. Entonces, esto es importante. El trabajo práctico, yo no sé quién fue que dijo trabajo práctico, a ver. Alguien mencionó el trabajo práctico. Yo siempre digo, el trabajo práctico, la participación en clase, sí. El método socrático también es una herramienta para conocer la comprensión de un estudiante. Ahora lo hablamos. Pero el trabajo práctico, sí, pensemos ya en este paradigma, más que en trabajo práctico que remite a la prescripción, el trabajo práctico es como remite a la prescripción, a lo estructurado, a lo ejecutivo. Pensemos más en un proyecto de resolución, en donde pueda hipotetizar y pensar y reflexionar aún más. A veces el concepto, los términos que utilizamos, hacen referencia estrictamente a metodologías. Pensemos más en eso, ¿no? Y respecto del tratamiento en clase y de la participación, esto tiene que ver con otra herramienta que nosotros tenemos que manejar de manera de conocer la comprensión, que es obviamente la pregunta y la repregunta. Lo que hace Sócrates con sus discípulos. Entonces, plantear ese conflicto cognitivo, ¿sí? Y acá nos estamos yendo muy atrás en el tiempo, y pese a que estamos en el mundo de los Reels, en el mundo de los Instagram, en el mundo de los streamings, con nuestros alumnos y con la inmediatez que eso requiere, el hecho de imprimirle a una clase conflicto cognitivo, conflicto, es decir, tensión. La tensión que le pone un director de cine cuando dirige un thriller. Entonces, nosotros vamos en la puesta en escena, porque nuestra clase es una puesta en escena, tenemos que introducir esa tensión. Esa tensión que genere conflicto todo el tiempo con el estudiante. Eso es Sócrates, eso es modelo socrático. Pregunta y repregunta. Entender o hacerle entender al estudiante que todo lo que dice puede ser puesto en tela de juicio, que no hay verdades absolutas, ni mucho menos. Entonces, cuando el estudiante ya desconfía a priori de todo, eso hace que lo motorice. Entonces, ahí es donde trabajamos la comprensión. Y esas herramientas, tanto como el planteo ya esgrimido, de situaciones problemáticas, complejidad creciente, enlace entre temáticas, el enlace del planteo de una clase a la otra, genera ese conflicto cognitivo. La pregunta y la repregunta de Sócrates son todas herramientas que yo tengo que adquirir para conocer la comprensión, esta comprensión de la que habla
Perkins, proponiendo el análisis del qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿no? Básicamente, estas son las preguntas que después dispararán otras preguntas, ¿no? Bueno, los escucho. Quizás un trabajo distinto al que enseñamos para que pueda resolverlo con las herramientas que le brindamos para que demuestre lo que aprendió. Totalmente, Cecilia. Siempre trabajos diferentes. Cuando Perkins dice que a veces cambiamos un poquito, pero que en realidad no cambiamos en la medida que necesitamos, y esto es cierto. Seguimos viendo en clases repetición de ejercitación sistemática que no propone nada nuevo, ¿sí? No propone nada nuevo. Entonces, cuando nosotros elegimos una actividad, esta tiene que guardar esta relación, tiene que sugerir situaciones más complejas, ¿sí? Y siempre relacionado con la realidad. Bueno, en formación profesional ustedes lo tienen bastante más introducido que, no sé, en la educación media técnica habitual, ¿no? No tenemos tanto en cuenta o no están tan a flor de piel los intereses del estudiante. Nosotros en formación profesional recibimos gente que tiene intenciones de resolver una problemática urgente porque al día siguiente tiene que generar o hacer un trabajo en particular. Bueno, a ver, los escucho. Profe, yo a veces, cuando hablo de plantear el conflicto cognitivo, ¿no? Sí. A veces para poder ver si me van siguiendo, Sí. yo estoy en la parte de electricidad, pero a veces damos cuestiones muy teóricas como en la parte de la electrotecnia, por citar un ejemplo. Entonces a veces lo que hago, voy explicando, tomando contenidos previos, y de repente empiezo a explicar a propósito con un pequeño error. Empiezo a decir algo que sé que está mal. Sí. Y entonces sigo y espero a ver, y a veces miro las caras, y el que entendió pone todas las caras como diciendo, se nota que dice, no puede ser lo que está diciendo, pero a veces no se animan a decirlo. Sí. Y hay otros que ya se pierden. Entonces yo sigo avanzando a propósito hasta que uno siempre sale y dice, no, profe, pero espere, usted puso tal cosa. Listo, entonces ahí es donde yo veo que se está entendiendo. Y a los que no están entendiendo, le estaba costando, a veces yo siempre le digo, a veces es más fácil entender cuando te dicen que esto no es así, que cuando te dicen, no, hay que hacerlo de esta manera. Sí. Entonces trabajo con eso. O les tiro, a veces les pongo un poco de tensión con verdaderos y falsos en el aire. Le digo, bueno, verdadero y falso. En 30 segundos me tienen que contestar si está bien o está mal. Y les tiro un verdadero o falso en el aire. Y a veces está la tensión de querer responder rápido. Entonces los obliga a concentrarse totalmente en la respuesta. Entonces trato de jugar así para ver si van siguiéndome o no. Sí, la implantación del conflicto es sumamente importante. Ahora bien, lo que vos haces, también lo hacía Sócrates, es decir, plantear el error. El error, lo que pasa es que es un juego bastante dificultoso de implementar. También tiene que ver con conceptos de la buena y mala enseñanza. Yo estoy de acuerdo con lo que vos hacés, que es lo que nos dice Sócrates. El hecho de plantar errores de exprofeso hace que el estudiante esté todo el tiempo dudando. Y esa es la idea, que él internalice esa duda y que no tome las cosas tan linealmente, tan verticalmente. Entonces, es interesante esto. Muchas veces, cuando yo empiezo a enseñar idioma técnico-gráfico, y vuelvo a lo que vos decías, yo doy teoría electrónica en electricidad, en electrotecnia, y si yo trabajo con chicos que no poseen la abstracción suficiente, ¿sí? Ahí nos vamos a Piaget, que no sé quién, que Gladys mencionó, que sería el estadio de evolución, de manera que me permita a mí abstraer lo suficiente para poder comprender, estoy hablando en términos de estudiante, bueno, yo tengo que elegir otras herramientas. Entonces, cuando le propongo al alumno, le ofrezco un plano para fabricar algo, tengo que tener en cuenta que esa propuesta tiene que estar acorde con su estadio de evolución. Muchas veces un estudiante no abstrae lo suficiente como para poder interpretar en el espacio el plano
de algo que le doy a construir, o el gráfico, o el esquema, y yo tengo que tomarme las licencias del caso para que él sí lo pueda comprender. Entonces planteo cuestiones que no están tan ligadas a los cánones del contenido. A ver, graficando. Si un estudiante no puede ver las vistas de un objeto en un plano, se las dibujo en perspectiva. Y no importa como que diga o que estén ubicadas conforme a la norma que me dice que esto tiene que estar acá, esto tiene que estar a la derecha, esto tiene que estar abajo. Eso ya lo va a ir adquiriendo cuando él tenga esa capacidad de ver en su mente el espacio. Lo importante es que él pueda interpretar y comprender lo que yo le estoy dando. Es problemático, porque vos podés tener una observación de clase de un miembro de la conducción y decir, pero estás dando, o tu enseñanza es mala enseñanza, porque estás plantando cuestiones o contenido en forma errónea. Yo considero que no, porque está ampliamente justificado desde lo educativo, ¿sí? El planteo, la estrategia, la metodología que vos usás. No sirve de nada proponerle al estudiante cosas que no puede comprender. También hago referencia al adulto en formación profesional. Darle a un estudiante adulto actividades, propuestas que no puede comprender porque pertenecen a un marco sociocultural diferente, también es inútil en alguna medida, ¿se entiende? Porque no las puede comprender. Entonces yo tengo que ofrecerle en la medida de su estadio de evolución educativa. Muchas veces teniendo en cuenta la edad por una cuestión fisiológica y otras veces teniendo en cuenta el marco sociocultural. En formación profesional eso se da constantemente. Nosotros tenemos cursos de formación profesional con gente grande, muy grande. Sin ir más lejos, yo tenía compañeros, estuvimos trabajando en un curso de FP el cuatrimestre pasado, teníamos gente de más de 75 años, entre 75 y 80 años en cursos de marketing digital. Entonces, conviviendo con chicos de 20 y tantos, si yo no genero una propuesta que pueda comprender, también estoy haciendo lo mismo que hago cuando a un chico de 14 años le doy para abstraer cosas que él no puede, por su edad, adquirir, internalizar. Entonces, esto es lo que nos dice Perkins. Y nosotros, en estos casos, tenemos que tener estas herramientas adquiridas para conocer la comprensión y actuar en consecuencia. Poder ofrecer las mejores propuestas para que el estudiante pueda comprender. Bien, ustedes en el campus ya tienen una clase, no está colgada, no está visible todavía, ahora después la hacemos visibilizar, para que puedan leer todo esto que hablamos hoy, inclusive hay otro video. Terminamos con un video de 3 minutos que, digamos que sintetiza un poco más la idea de Perkins y bueno, y cerramos acá. Así que vamos a proyectarlo. Habla un poquito de lo mismo, pero bueno, para cerrar, esto pasó en el 2018 en España. One of the most important answers concerns not just how we teach, but what we teach. Do we teach ideas and concepts and skills that are going to genuinely contribute to the lives students are likely to live? I hate to say so, but I feel that a great deal of what we typically teach actually doesn't serve students' lives. It gets lost, it gets forgotten in 2 or 3 months, it never surfaces again. But the disciplines we teach from, mathematics, history, literature, the arts,
science, all of it, they are full of rich concepts that can speak to students' lives if only we teach them that way and if only we choose the ones that are truly generating. Let's take advanced mathematics. Let's take multilinear equations. Most learners will never have occasion to use those again in their lives. Contrast that with, say, statistics and probability. Every day in the news, we're bombarded with statistics and probability. We face medical decisions, we face decisions about gambling, public policy matters that intrinsically have to use important, everyday, fairly basic ideas from statistics and probability, yet very often that side of mathematics is neglected in favor of, say, multilinear equations. It's easy to have a lot of information about something and understand very little about it. Maybe I can recite Newton's laws, let's say, but that doesn't mean I understand Newton's laws. Understanding is a kind of performance. It's a matter of whether you can think with what you know about something, and whether you can think flexibly with what you know about something, whether you can go beyond the information given. So if I really understand Newton's laws, say, that means I can put them to work. Too much of education is committed to acquiring their facts, and not enough to thinking with the facts. I guess to me, a revolution in education ought to mean pushing education in many ways toward what would be more meaningful to the lives students are likely to live. That means pushing education toward deeper understandings and greater transfer of learning. It means pushing education toward interdisciplinarity, because today almost all the major problems we face have an interdisciplinary character. Education tends to be encapsulated in a rather narrow vision of the way things work and what ought to be learned. It seems to me we need to push it outward in several directions, but always toward the coming lives of the students that we're teaching. Muy bien, gente. Con esto damos por terminada nuestra clase. Y la seguimos de la próxima lunes que viene, un poco trabajando un poco más la situación problemática, la propuesta esta de enseñar para la comprensión. Bueno, preguntas finales que quieran hacer, o reflexiones finales que quieran hacer. Sí, de reflexión vi que 2 veces en los videos siempre apuntaba lo mismo: enseñar algo que Sí, no y quede aplicar. como un contenido puro, sino Sí. que de alguna manera les sirva para el futuro. ¿Y por qué tiene en cuenta el futuro del hombre? No solo porque le va a servir al chico, sino porque siempre hace hincapié que el futuro, el presente y futuro es muy cambiante. Entonces, Sí. no puedes tener algo que sea obsoleto, que hoy sirve hoy y mañana no. Va a cambiar el futuro, entonces tiene que todo lo que yo enseñe, eso tiene que ser adaptable a los cambios futuros. Sí. En términos generales, tener en cuenta los intereses no solamente del sistema, sino los intereses del alumno y los intereses del contexto, de estos riesgos que estamos viviendo todo el tiempo. Va a plantear más preguntas que respuestas, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. De eso se trata. Bueno, Bueno. la incertidumbre y los riesgos con los cuales nosotros nos vamos a enfrentar Claro. en nuestro medio laboral, ¿no? Y de vida. Tal cual. Bueno, gente, Bueno. buena semana. Nos vemos aquellos que vienen los lunes el próximo o los viernes en virtud de lo que tengan. Lunes. Lunes, bueno. Entonces, Chao, gracias. que la pasen lindo. Bien, Nos bien. vemos. Hasta Chao. pronto. Chao. Chao, chao. Les dejo el chat unos minutos si quieren armar algún grupo. Yo ya armé. Listo. Chao. Nos vemos. Adiós. Chao, gracias. Hola, ¿hay alguien que da